El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, aquí estamos en Macroscopio, como todos los lunes. Hoy vamos a hablar con el doctor Sebastián Gago. Sebastián es doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Comunicación, investigador de CONICET, trabaja en el Instituto de Estudios en Comunicación, Expresión y Tecnologías de Córdoba y se dedica nada más y nada menos que a la investigación de historietas. Tema que me pareció más que interesante para charlar y difundir. Así que te damos la bienvenida, Sebastián. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir tus saberes en este espacio. Buenas tardes, Sandra. ¿Qué tal? Un gusto, un placer que me hayan convidado a este programa Macroscopio. Me parece muy interesante la propuesta desde la Universidad Nacional de Misiones. Así que sí, como vos decís, me dedico a los estudios de historieta, estudios y crítica de la historieta, como era el antiguo nombre de nuestro grupo de investigación acá en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que ya tiene, este equipo ya tiene unos 22 años. Mucha trayectoria, mucho recorrido. ¿Querés que te cuente cómo surgió el equipo, cuáles son nuestros intereses de conocimiento? Dale, contame eso y después te pregunto otras cosas. Primero que todo, Sandra, este equipo surge por la idea y el interés y, como dijera Pierre Bourdieu, la ilusio, la libido socializada de un profesor que hemos tenido en nuestra facultad, el profesor Roberto von Sprecher, que él a la tesis de grado de comunicación en la antigua Escuelita de Ciencias de la Información, la hizo sobre historieta, ¿no? Hizo una reconstrucción del campo de la historieta argentina, analizó diferentes obras, diferentes publicaciones, desde una perspectiva comunicológica y sociológica, y allá por principio de la década del 80, él presenta su tesis, su trabajo final de grado, y con el tiempo él siguió dedicado a los estudios de la historieta, que los inició en realidad en la década del 70. Uh-huh. Él ya en el año 2001 funda este equipo con gente allegada, ¿no es cierto?, críticos, divulgadores, periodistas de la historieta, académicos, y así se va reuniendo un grupo de personas que hasta el día de hoy quedan algunos de esos viejos fundadoras, y hoy en día ya con distintos nombres, distintas denominaciones que ha tenido el proyecto, que es financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad. El proyecto sigue funcionando, ya se ha abierto a nuevos campos. Por ejemplo, ya no es solamente un equipo de estudios de la historieta argentina, sino del cómic en general, uh-huh, de distintas tradiciones de historietas de distintos países, y distintas líneas de investigación. Y todo, o sea, que fue un pionero, como decimos, en estos estudios, ¿no? Roberto debe ser el pionero de la línea sociológica de los estudios de la historieta en Argentina, uh-huh, teniendo en cuenta que el hito fundacional de los estudios de historieta en nuestro país y probablemente en Hispanoamérica lo produjeron gente que venía del campo del psicoanálisis y de la semiología a fines de los 60, Oscar Mazota, claro, y también Oscar Steinberg, uh-huh, fueron los que construyeron un discurso teórico haciendo que la historieta pueda considerarse un objeto de interés académico, un objeto de estudio, claro, para la ciencia. Entonces, Roberto, que es también deudor de esa tradición, conocedor de esos incipientes estudios académicos, fundó una línea más de tipo sociológica, no solo orientada a reconstruir y analizar el campo editorial, el mercado, analizar los discursos que circulan en las historietas, sino también el campo sociológico o la
línea sociológica que también apunta a los estudios de recepción o de lectura de historietas. ¿Y vos cómo llegás a este grupo? Bueno, primero, ¿cómo llegás a este tema? ¿Cuál fue tu interés inicial? ¿Y cómo aterrizaste en este grupo de expertos en historieta? Realmente la palabra y el verbo que usaste no puede ser mejor que ese, ¿no? El indicado, cómo aterricé en ese equipo. En el año 2008, yo ya había terminado mis estudios de grado en comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba. De alguna manera yo seguí en relación con la cátedra en la cual estaba a cargo el profesor von Sprecher, director de este equipo, de este proyecto de investigación en historieta, en cómic. Y bueno, yo seguí como haciendo actividades docentes como adscripto, y empecé a producir como una especie de apéndice o extensión de los trabajos que producía él, trabajos académicos investigando desde una mirada sociológica los discursos del cómic, los cambios que hubo en el campo de producción, de circulación de la historieta. Entonces yo fui armando trabajos, presentando en distintos congresos, trabajos que de alguna manera eran deudores de esa línea teórica o profundizando en algunas investigaciones que él había hecho, y así hasta que por una conversación bastante azarosa que tuve con una persona llegada a este profesor, me decanté por los estudios de recepción o de lectura, como proceso social, cultural, y también los distintos procesos sociales que involucran a la lectura de historieta, la variable generacional, la variable que tiene que ver con la historia y la biografía familiar y la trayectoria de lectura de la persona, las redes de sociabilidad lectora, las redes de información lectora que poseen los sujetos y las sujetas, y eso se fue desarrollando a la par que yo me iba insertando en el equipo, un equipo que ya llegaba a una década prácticamente de funcionamiento, claro. Y eso me ayudó también, Sandra, a delinear una línea de estudios, valga la redundancia, en lo que iban a ser mis estudios de posgrado o lo que la continuación de mi carrera académica. Claro, porque todo eso, me imagino que aparte, primero fue importante para el equipo que se sume gente más joven, y también para vos estar en este núcleo, digamos, con tanta trayectoria ya en ese momento, muy enriquecedor para tus objetivos, además. Mira, casualmente lo que estás diciendo viene como anillo al dedo, porque en estos momentos estamos sumando una investigadora al equipo, que es una reciente egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y yo creo que está haciendo un camino que es como el camino lógico, ¿no? Tomar una línea o una punta que ya está abierta, está desenvuelta ahí, profundizar, encontrar otros matices, combinar distintas perspectivas de estudio, por ejemplo, lo que se desarrolla al interior del equipo. Si vos te pones a ver, en el equipo hay 6 líneas más o menos de investigación, desde los estudios sociológicos de cómo se ha transformado el campo editorial y el mercado, la circulación cultural, digamos, las influencias extranjeras, las herencias, la circulación de géneros y tradiciones narrativas, la adaptación del cómic a otros lenguajes estéticos expresivos, los cruces que hay entre la ficción y la no ficción, ¿no es cierto? La historieta como vehículo que tematiza y que reconstruye y recupera la memoria histórica, la historieta como objeto de estudio, las distintas expresiones de la narrativa gráfica en distintos géneros, como por ejemplo el humor gráfico. Entonces hay todo un campo, un abanico en el cual esta reciente egresada, se llama Juliana Morales, está desarrollando un tema que es como un mix entre varias líneas de este equipo, una mezcla, digamos, una combinación, y va a investigar los procesos, los dispositivos de enunciación, digamos, y cómo la historieta de alguna manera es un medio que tematiza mucho la función del canal, el factor o elemento de la comunicación que es el canal. Es un tipo de mensaje, la historieta es un tipo de mensaje que no puede ocultar su carácter de construcción, es decir, de algo que ha sido ideado, pensado con eso. No es un medio transparente. Claro. Entonces, como puede pensarse o asumirse la literatura,
por las decisiones que tiene que tomar el autor a la hora de componer la página, de construir la secuencia narrativa, de elegir el estilo gráfico. Entonces, ella está haciendo un camino parecido al que hice yo, pero más complejo, más rico, más evolucionado, digamos. Pero sí, como vos decís, sumar gente nueva, que aporte ideas nuevas, que profundice las producciones que ya están en camino, que ya se han hecho en el equipo, es lo que lo sostiene con vida al proyecto. Exacto. Seguimos en un minutito, pasamos un tema musical y volvemos a hablar de historietas. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con el doctor Sebastián Gago, estamos hablando de historietas, del recorrido que ha hecho este equipo de investigación asentado en Córdoba, de las nuevas adquisiciones, digamos, del equipo, las nuevas miradas y cómo eso nutre y enriquece los diferentes abordajes y los diferentes estudios que se hacen. Vos particularmente te dedicaste a autores emblemáticos de la historieta argentina, como fueron Oesterheld, Robin Hood y Carlos Trillo, que son así como los popes de entre otros, ¿no? De grandes historias y grandes producciones. Sí, Sandra, yo, digamos, te cuento un poco también lo que fue mi estudio principal de posgrado, mi tesis doctoral, que es un recorrido, una reconstrucción de las memorias de lectura de la obra de Héctor Oesterheld. Es decir, hice una investigación donde, discriminando por distintas cohortes de edad o de grupos etarios y por género, fui haciendo un análisis de las distintas lecturas y también pensando no en generalizar o en encontrar grandes tendencias, sino en lo particular y específico de la vida y la biografía de cada sujeto y la relación que tuvo con esa lectura. Y cómo las historietas de este guionista porteño, que es un desaparecido de la dictadura también, cómo estas historietas quedaron de alguna manera marcaron su trayectoria lectora, cómo las pudieron lograr o no resignificarlas con el tiempo, o volver a esas viejas lecturas, y en los lectores contemporáneos también ver cómo hay distintos factores mediatizadores de la lectura, y como puede ser la lectura de este autor, de las historietas de este autor en el contexto escolar, en un contexto más institucional, que ya no es el mismo contexto que el contexto original de la publicación de las historietas de Oesterheld. Y más porque son historietas que, por ejemplo, el título El Eternauta, por dar el caso más importante o emblemático, ha sido una historieta que ha incursionado en el mundo de la política en Argentina, ha tenido distintas significaciones, incluso se ha convertido hasta en un símbolo, de alguna agrupación o política, claro. En Argentina. Sí. Y esto teniendo en cuenta que después yo me puse a investigar la obra de dos autores que se podría reconocer como deudores de la tradición de Oesterheld, como vos bien nombraste, Carlos Trillo y Robin Hood, que ellas son de un momento posterior del campo de la historia de la historieta, al menos en su fase donde predominaba una industria editorial profesional, clásica, digamos, que va a quebrarse o a implosionar a finales del siglo pasado, o sea, a finales en la década del 90, vamos a decir. Y ahora lo que yo estoy haciendo, Sandra, es también investigar algunos guionistas contemporáneos que siguieron la tradición de Carlos Trillo, como el caso de Rodolfo Santullo, viendo cómo evolucionó el género histórico de la historieta, o sea, las historietas de tema histórico, historietas de época, cómo fueron evolucionando desde que surgieron en las revistas de la década del 60
de revistas de historieta hasta la actualidad. Uh-huh. Y bueno, estoy analizando eso. Me interesa mucho la cuestión de los géneros narrativos. Claro. Sí, además de que hay mucha variedad, mucha historia, y que hubo grandes productores de historietas en este país. Hay una historia muy arraigada en cuanto a consumo de historietas, por lo menos en lo que era gente de mi edad, en mi infancia, Yaité, hace más de 50 años. O sea, la historieta era algo que se buscaba y que se consumía y que se esperaba. Después como que en algún momento cambia eso, seguramente con esta implosión que vos me contás de los 90, y después ingresan también otras historietas, ¿no? Que vos también mencionás que en el equipo se habla de eso, ¿no? Se investiga, se aborda que son las historietas en otros países, como consumo de, bueno, por ejemplo, el anime, ¿no? Y el manga. Así que me parece que bueno, que eso hay mucho para estudiar, ¿no? Sí, Sandra, de hecho, como vos bien decís, o tomando una idea que dijiste vos me hablas de que antes, o hace 50 años, 40 años, la historieta era un medio masivo de consumo popular, que atravesaba transversalmente las clases sociales, tenía presencia en el hogar, en distintos ámbitos de la vida cotidiana, estaba hasta las revistas en el canasto de la peluquería, o la gente leyendo, no sé, en el tren. En el caso de Buenos Aires, que ellos tienen tren o subte, nosotros acá en Córdoba todavía no tenemos subte. Estamos igual. Pero bueno, lo que se ha producido a lo largo de los años, y ya en la segunda y ya ahora tercera década del siglo XXI, con el campo de recepción o el ámbito de la recepción, y es como un público de límites expandidos, es como una nueva masividad donde tiene mucha protagonismo o rol las redes sociales digitales. Uh-huh. La historieta encuentra otros canales de llegada a los públicos, un público de límites insospechables. No sabemos, digamos, cuántos lectores puede tener un autor reconocido, incluso o exitoso profesionalmente, dado que ya la circulación de este bien cultural ha cambiado mucho. Claro. Y teniendo en cuenta eso que vos me dijiste antes, de que es un medio, es un bien cultural que ha tenido mucha presencia, mucha importancia en nuestra sociedad, incluso hasta te podría mencionar casos extremos de fanatismo, de gente que seguía con mucha devoción, mucha fruición, digamos, uh-huh, a autores como Robin Hood. Claro, sí. El guionista más leído de la historia en Argentina, que nació en Paraguay. Uh-huh. Que él, me acuerdo una anécdota que me contaron una vez de cuando Nippur de Lagash pierde el ojo, uh-huh, en un combate, que queda tuerto. Incluso hubo negocios, comercios que cerraron por duelo, o incluso un juzgado, no me acuerdo en qué provincia, que cerró por duelo porque realmente la gente quedó devastada, incluso pensando que se iba a morir el personaje. Claro, era imposible. No. Entonces, hasta ese nivel de, podríamos decir, implicación emocional y de interés, llegaba digamos, cómo los lectores se veían y estaban en vilo con el personaje, con el personaje. Claro. Sí, era seguirlo. Está bien que era, como decís vos, otro género, otra forma de presentar, pero uno esperaba, viste, a ver qué pasaba, la publicación, así como esperabas, no sé, la telenovela, o antes el folletín, o bueno, lo mismo pasó con el personaje de Sherlock Holmes, ¿no? Cuando Conan Doyle decidió matarlo porque estaba harto. O sea, también hubo una explosión de reclamos por parte del público y lo tuvo que resucitar. Así que sí, eso evidentemente generan, esos personajes tan particulares, generan ese tipo de fanatismos y de dependencias, ¿no? Pero bienvenida sea, porque siempre es arte, literatura, consumo popular, así que está bueno. Te digo dos cosas sobre eso.
o te digo una y después si me acuerdo te digo la otra. Pero vos me hablabas de... ahí vos me decías esto de las formas de circulación que tenía la historieta. Uh-huh. Digamos, era de la lógica esta de periódica, del folletín, claro, de seguir una... que es muy deudora de la narrativa popular, uh-huh, de la novela popular, de la primera mitad del siglo XX. Y también un fenómeno interesante de la historieta es que la historieta, para convertirse en un medio y en un lenguaje legitimado desde los ámbitos de la cultura, reconocido, perdió peso en el mercado, en la industria, por lo menos en Argentina, pero cuando ingresa al mundo legitimado de la cultura le marcan las reglas, le marcan la cancha las reglas del arte, porque claro, por ejemplo, una historieta termina a veces en una relación de mendicidad con procedimientos de legitimación que vienen del campo de la literatura, uh-huh, o por ejemplo, ahora, digamos, desde hace 20, 30 años, se usa mucho el uso de paratextos, de presentación de una historieta, que dicho sea de paso ya se va abandonando la publicación en entregas o en episodios y ya predomina el formato libro. Claro. Tiene como un destino de novelización, o sea, por eso hasta el nombre mismo del medio, el uso del término novela gráfica, es un síntoma de ese cambio que ha habido en la circulación, en los dispositivos editoriales, en otro tipo de reconocimiento y de posicionamiento del campo cultural que ha tenido la historieta. Entonces, el cambio de la forma de publicación o de la periodicidad también va a incidir en el tipo de público, va a incidir en el público y también en cómo se construyen las historias, las narraciones. Claro. Una historieta que se publicaba en tira o en 4 o 5 cuadritos en un periódico, claro, tiene otra forma de contar una historia, más buscando el efecto o el suspenso o resolver unas acciones en secuencias breves, contundentes, y por ahí una historieta presentada en un libro, en una novela gráfica, y ya se da otras libertades de guionista para extender la acción o para usar procedimientos del cine, del lenguaje cinematográfico, uh-huh, del lenguaje literario. Entonces, el hecho de que cambie el soporte y el dispositivo editorial va a también cambiar la forma de la narración. Eso sí, es un punto interesante para analizar. Hacemos otra pausita y volvemos en unos minutos. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Continuamos hablando con Sebastián Gago, estamos hablando de historietas, de los formatos de historietas, de las modificaciones. ¿Qué grandes cambios notaste en la producción de historietas en los últimos tiempos, digamos, no sé, desde los 90 que fue implosión o explosión hasta ahora? ¿Qué nuevos formatos, qué nuevas ofertas? Mira, Sandra, yo de lo que he investigado, he notado una implosión en el sistema de géneros de la historieta, una fuerte participación y ampliación del aspecto de lo que es la producción. Hay muchos proyectos y muchas obras producidas por mujeres, historietas que son producidas desde otra óptica, otra mirada, con perspectiva de género. Uh-huh. Distintos recursos y formas de circulación. Han surgido revistas o de alguna manera revistas electrónicas, blogs de historietas, digamos, que publican periódicamente, siguiendo la vieja lógica de una página o un episodio por semana. Uh-huh. Por ejemplo, la editorial Loco Rabia tenía un magazine electrónico muy bueno, y ahí eso da una posibilidad de visibilizar la producción de historieta, y en cuanto a los géneros,
ha habido como una bifurcación entre dos grandes géneros en la historieta argentina contemporánea. Siempre te sigo hablando de la Argentina. Sí, sí. Dentro de los géneros realistas predomina el histórico, la historieta histórica, en cuanto que el otro gran género, la historieta de aventura, es la ciencia ficción, claro, en sus distintas variantes, post-apocalíptica, distopía. Esos son como dos grandes géneros que hay hoy en día. Además, bueno, la historieta policial. Y en lo que fue, por ejemplo, la primera década del actual siglo, hubo mucha producción de historieta autobiográfica, que hasta el día de hoy también se produce en Argentina. Una historieta que ya se caracteriza por relato del detalle de la vida cotidiana, de tipo costumbrista, el barrio, claro, las relaciones, profundizar en las relaciones humanas, en el yo, digamos, las narrativas del yo, que implosionó fuertemente en el campo literario con los blogs literarios allá por el 2002-2003. Y eso también repercute ese cambio en los géneros narrativos en el campo de historieta. El primer blog de historieta conocido que tenemos en Argentina es Historietas Reales, que surge en 2005. Y es un blog de autobiográfico, o sea, de historietas autobiográficas, o mejor dicho, falsas autobiografías. Pero ese género también tiene hasta el día de hoy su importancia, ¿no? Sí, pues. Y bueno, el cómic periodismo también, o el periodismo en historieta. Pero hay muchas formas, es un campo, como te decía, de límite expandido, tanto en la recepción como en la producción. Hay distintos emprendimientos, hablando ya del mercado editorial, de sellos autogestivos, de articulaciones entre distintos sellos que forman colectivos editoriales, empresas que son medianas, algunas pequeñas. Predomina mucho la autoedición, que eso ya viene desde los años 90, y también mucha gente que vive trabajando para afuera, para las compañías, digamos, algunas compañías de Francia, otras de España y también de Estados Unidos. Aquí en Córdoba tenemos el caso de grandes dibujantes de historietas que incluso dibujan superhéroes de la DC o de Marvel, que trabajan para afuera, digamos. Uno de ellos es Juan Ferreira y el otro, bueno, Junior, también es otro, que son grandes autores que, o sea, que historietistas, es como decía Juan Sasturain, en este país lo que abunda y de buena calidad son jugadores de fútbol e historietistas. Sí, coincido. Y por ejemplo, en estos análisis de lectura, de consumo que haces, estas diferencias bueno, se dan todas estas diferencias que vos mencionás, ¿no? Estas creaciones nuevas, de autogestivas o en blogs con otros soportes o con abordaje de género, pero también hay mucho consumo que siempre estuvo, ¿no? En algún punto el consumo de historieta de otros países. En algún momento, bueno, en el inicio de los tiempos por ahí eran las historietas, los personajes que llegaban en el cine antes de que hubiera producción gráfica, y ahora hay mucha historieta ya te digo, este tipo de historieta de japoneses o... ¿Le encontraste la vuelta a eso? ¿Por qué se empieza a consumir eso? ¿Tiene que ver con la edad, con la globalización, con la falta de oferta interesante, entre comillas, para la juventud en la actualidad? Sí, Sandra. Si bien yo no me dediqué a la investigación de manga, por ejemplo, o del consumo de manga o de historietas de superhéroes, sí te puedo decir que las primeras historietas de superhéroes en Argentina tal vez llegaron a fines de los 50, principios de los 60, con editoriales que eran una mexicana, la editorial Novaro, y otra editorial que venía de Chile, esas revistas que venían en papel ilustración de buena calidad, digamos, a color. Claro, sí, Superman. Y nunca dejaron de entrar, digamos, al mercado argentino. Pero sí en los 90, a partir de estos procesos que decís vos, apertura económica, de el 1 a 1, la globalización, el ingreso de otros consumos culturales como la televisión por cable, los videojuegos,
fuertemente, digamos, van el mercado de los superhéroes va a ser el mayoritario o el más consumido, y también el manga y el anime. Claro. Entonces, incluso hay eso se nota en el espacio social, en el público, cómo se van conformando comunidades de lectores que tienen sus propios eventos, sus propios lugares de encuentro, sus redes de sociabilidad lectora. En el manga eso es muy... Sí. En el anime eso es muy notable. Aquí en Córdoba periódicamente se hace un evento, una convención que se llama Córdoba Anime Fest, la CAF, digamos. Y también cómo impacta en el imaginario y en la subjetividad de los chicos, los adolescentes, series de anime que realmente los marcan, o que por ahí están pensados desde otra cultura, desde otras problemáticas. Claro. Pero sí tienen muchísimos seguidores, y te podría decir que tanto aquí en Argentina como en otros países, el perfil del lector de historieta o de narrativa gráfica, que anteriormente, tradicionalmente, era un joven de 25, de 20, 25, no sé, o de 18, o de 15, pero era varón. Ahora ha cambiado bastante, como que se ha complejizado, porque el ingreso y el aumento del consumo de anime también va aparejado con un público de perfil femenino. Es decir, hoy se ve mucho el perfil del lector de cómics. Por ejemplo, en España ya es una chica de 20, 25 que lee manga. Ha cambiado el perfil del público. Interesante ese y acá también, obviamente, también replica, porque bueno, también quizás por eso, ¿no? Porque el tipo de personajes y el tipo de historia también incluye a muchos personajes femeninos, entonces eso también da como una carta para que uno se sienta un poco más atraída. Y en buena hora, hora que sea así. Completamente. Hacemos otra pausita, la última ya, y seguimos charlando ya para el final. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con Sebastián Gago ya en este bloque final sobre historietas. No quiero dejar de preguntarte cómo fue el abordaje de estos grandes autores en tu investigación. O sea, ¿qué rescatás? ¿Qué es lo que más te gustó, te conmocionó? ¿Qué es lo que más te sedujo de estos tres grandes historietistas argentinos y de Paraguay, ¿no? Sí, los dos son referentes de la historieta argentina, tanto Trillo como Robin Hood. Lo que más me interesó de estos dos guionistas es que, sin querer queriendo, en el caso de los dos, fundaron como un género narrativo novedoso, nuevo, que no estaba, digamos, que era la historieta histórica, la historieta de temas históricos, o la historieta de ambientación histórica. Siempre me gustaron mucho cómo se inserta la historia dentro de los relatos de historietas, las aventuras dibujadas. Por ejemplo, nosotros podemos hablar del Cabo Sabino como una historieta clásica. Debe haber sido el Cabo Sabino la que más tiempo perduró siendo publicada ininterrumpidamente, como 60 años se publicó el Cabo Sabino. Qué bárbaro. Que es una del género gauchesco, ¿no? Que vendría a ser como la versión criolla del western, de la historieta del lejano oeste. Claro. En la historieta de guerra, siempre, o sea, la historia se mete de alguna forma, pero la historia siempre ese relato histórico está mediado por el género, ¿no? Ya sea el western, la gauchesca. En el caso de este nuevo género que crean primero Robin Hood y después Carlos Trillo, Robin Hood aparece con Nippur de Lagash en el D'Artagnan, en la revista el D'Artagnan de Editorial Columba, y varios años después va a aparecer, 10 años después, Carlos Trillo en la revista, si no me equivoco, Escorpio,
de otra editorial, era de Ediciones Récord, aparece con Álvar Mayor. Ujú. Una historieta que en vez de estar ambientada en la antigüedad, en la cuna de la civilización, como estaba Nippur, digamos, situada, el caso de Álvar Mayor es interesante porque combina el realismo mágico latinoamericano con la aventura, también como ese par ahí ese par de personajes que es Álvar con su ayudante Tibo, ¿no? Como una especie de réplica o de recreación de Sherlock Holmes Y Watson. y Watson, o claro, o Quijote y Sancho Panza. Claro, sí. Que también es una historieta ambientada en la América de la conquista española, ¿no es cierto?, en la América colonial, o inmediatamente posterior a la conquista. Y bueno, yo estuve investigando primero las características del género, cómo construyen ellos los recursos narrativos, y cómo sentaron influencia en autores posteriores, y cómo fueron los dos rescatando de alguna manera la tradición de Westergel. Y bueno, así fui primero analizando los géneros, el género y las variantes de la historieta de ambientación histórica, y después pasé, y los procedimientos innovadores en la narrativa que usaron estos dos autores, tanto en la narrativa como en los elementos estéticos expresivos de la gráfica. Y de ahí pasé a investigar, estoy ahora investigando la recepción, es decir, la lectura de estas historietas producidas por autores que fueron como canónicos o como centrales dentro por lo menos de la era industrial del último tercio del siglo XX. Sí. El cómic argentino. ¿Cuáles son los proyectos para el futuro inmediato y un poco más? Seguir, por supuesto, con esta línea, ahondar en otros autores, irse para otros géneros, para otros productos culturales, digamos, siempre hablando de la historieta y de la gráfica, ¿no? Me voy a ir avanzando en el tiempo y ver cómo se configura el mapa de los géneros narrativos, sobre todo cómo evoluciona el género histórico o las distintas variantes, ¿no? De historieta histórica hasta el presente, incluyendo otros autores, por supuesto, autores contemporáneos y autoras contemporáneas, y sin dejar de mencionar cómo la historieta, o buena parte de la producción de los últimos 15 años, ha sido una historieta que dialoga mucho con el presente político, o en todo caso, y también recupera el pasado y reconstruye el pasado de nuestra sociedad, produce memoria, siempre en función de las disputas políticas del presente. Esa temática me interesa muchísimo y la vengo trabajando también como un poco en compañía o paralelamente con mi otra línea de investigación, pero siempre me interesó mucho, Sandra. Sí, porque eso es una marca que antes no estaba, o por ahí estaba planteado, desdibujada desde otro lugar, ¿no? Pero eso que comentás vos, este punto en particular, es bastante más reciente y con mucha más claridad en algunos guiones y en algunas historias. Sí, sobre todo porque suponete la historieta histórica clásica, por ahí se erigía como un discurso portador de verdad, contar los hechos como fueron, ¿no? En tanto que por ahí un discurso que pretende ser portador de la verdad histórica, ¿no? En cambio, en la historieta de tema histórico o la historieta histórica contemporánea, como dice un compañero de equipo, Lucas Verone, introduce otros elementos, otro dispositivo narrativo, ya no pretende ser ese discurso portador de verdad, sino que introduce la figura del testimonio, de la subjetividad, ¿no? O sea, el testimonio como eso que está entre medio de la subjetividad y de la historia, y cómo se pueden contar, así como Rodolfo Walsh lo hizo en ¿Quién mató a Rosendo? Se puede contar a través de los géneros, a través del drama o del melodrama,
cómo sucedieron ciertos hechos, reconstruir acontecimientos históricos, pero ya no desde ese discurso que pretende portar la verdad, o el discurso más historiográfico, sino desde otra mirada, de otra manera. Y se hace con distintos recursos, ¿no? Operaciones recordatorias, ficcionalización, con recursos gráficos muy originales. Entonces la historieta adquiere otra forma de ser histórica, digamos. Claro. Lo cual no significa que se aleje de la verdad en sí. No, claro, es otra forma de presentarla. Sino que la verdad la ficción en todo caso es una manera distinta a veces de presentar la verdad. Claro. Y lo bueno es que, como decía Oscar Steinberg, lo interesante de la historieta es que es imposible. Entonces, como es un discurso que cuando uno lo lee en la página, abre la página, ve, y ahí ve los mecanismos de construcción por los cuales ha sido construida, es imposible que sea un discurso transparente, ¿no es cierto? Es imposible porque la decisión de cómo construir un cuadro, un plano, un ángulo, un estilo de dibujo, todo está dando cuenta de la instancia de enunciación, digamos, de una decisión de quién Exacto, lo cuenta. Cómo se decidió presentarlo. Entonces, ¿dónde está la transparencia o por lo menos la historieta nos enseña eso, ¿no? Que todo discurso es una construcción, es una forma de organizar los elementos para contar, en todo caso, o una verdad. O no, depende de lo que se quiera contar. Enseñanza muy fuerte de la historieta. Así es. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, realmente fue un gusto charlar con vos, aprender todas estas cosas. Quedamos en contacto, mantenernos al tanto de tus publicaciones. Después si querés dar algún página o sitio donde se puedan acercar los adeptos al análisis de historieta o los interesados en el género, lo replicamos en la página de Facebook del programa, ¿sí? Así se mantienen en contacto. Muchas gracias, Sandra, gracias a todo el equipo de producción de Macroscopio de la Universidad Nacional de Misiones. Y bueno, tenemos el blog, ¿no? La revista Estudios y Crítica de la Historieta Argentina, donde pueden visitar y hacer un recorrido por nuestros trabajos, nuestros intereses y las novedades que podemos llegar a tener. Y desde ya muchísimas gracias de nuevo por esta invitación y poder dialogar con vos. Y espero que nos volvamos a encontrar o a cruzar en otra oportunidad. Cómo no, ojalá. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Un abrazo. Chao. Que andes bien. Hoy en Macroscopio escuchamos Dame un limón de Divididos, A veces vuelvo y en los sueños de Catupecu Machu y Puente de Gustavo Cerati. Se despide Sandra Nicosia, hasta el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco. Y las novedades que podemos llegar a tener. Y desde ya muchísimas gracias de nuevo por esta invitación y poder dialogar con vos. Y espero que nos volvamos a encontrar o a cruzar en otra oportunidad. Cómo no, ojalá. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Un abrazo. Chao. Que andes bien. Hoy en Macroscopio escuchamos Dame un limón de Divididos, A veces vuelvo y en los sueños de Catupecu Machu y Puente de Gustavo Cerati. Se despide Sandra Nicosia, hasta el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco.